de formación espiritual. Gracias a cada uno de ustedes que con su asistencia y lo que nos motiva precisamente a los docentes de este espacio de Escuela Bíblica Online a estar desarrollando este ejercicio. Buenas noches, Sandrita. A estar desarrollando este ejercicio es el deseo que hay en cada uno de ustedes de crecer, de aprender, y apreciamos el aprecio que extienden hacia este esfuerzo. Bueno, vamos a orar y entramos en nuestro, buenas noches, Fabiolita. Vamos a entrar entonces a este espacio. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que nos dé la sabiduría para comprender este tema que pues obviamente es complejo. Hay muchas polémicas alrededor de esto. No hay unos criterios totalmente, absolutamente unificados. Hay incluso teólogos de mucho reconocimiento que reconocen la complejidad del libro de Apocalipsis y que en algunos momentos consideran una posición, pero luego revisan y consideran otra posición. Y por eso decimos en la clase anterior que mm, este tema da lugar a que pensemos que no hay una última palabra sobre la interpretación de las figuras o los símbolos que están allí expresados en él. Pero estamos estudiando precisamente una de las posiciones más comunes, de los pensamientos, de las posiciones más reconocidas, inclusive dentro de mi experiencia conociendo el enfoque profético de la Iglesia de Filadelfia desde sus orígenes. Entonces coincidimos con esta posición que estamos enseñando, ¿vale? Vamos a orar y entramos en buenas noches, Manuelito, qué rico. Me imagino que desde Chile o todavía en Colombia. Luego nos hablamos. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo hermoso de edificación, por la vida de todos y cada uno de nuestros amados estudiantes que muy juiciosos han apartado este espacio de miércoles en la noche para estudiar este tema del sufrimiento y para estudiar este tema de Apocalipsis, Señor. Qué rico tener este equipo de docentes, este equipo técnico que ha estado trabajando, haciendo posible este espacio, y en especial cada uno de los estudiantes que nos motiva con su presencia, con sus preguntas, con sus aportes, con ese interés que hay en sus corazones, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que a nuestro entendimiento sea abierto conforme a tu voluntad y que tu Espíritu nos guíe a la comprensión ajustada a la verdad, a la comprensión correcta de estas verdades sobre Apocalipsis, pese a las diversas posiciones que hay con relación a este texto, Señor, a este libro tan especial, tan importante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, voy a compartir nuestro material de hoy. Creo que les estoy debiendo material de los últimos capítulos. Voy a pasarlos a PDF. Aquí están en Word. Y entonces tendremos la oportunidad de hacerles llegar este material a ustedes para que lo tengan. Pues como verán, se encontrarán básicamente solamente texto y subtítulos. Entonces esto va compaginado con los videos que están quedando ahí en YouTube, en nuestro canal de Filadelfia Cristo Soberano, para quien desee repasar. Vamos a leer este capítulo 8 de Apocalipsis. Mira que nos ha rendido este semestre, pues no decidimos enfatizarnos tanto en aquellos pequeños espacios como lo hicimos en el anterior, que nos dedicamos a las 7 iglesias. Esta vez estamos ya un capítulo por clase y Dios nos ha permitido el tiempo que así sea. Apocalipsis capítulo 8, los primeros 5 versículos hablan del séptimo sello. Recuerdan que cuando llegamos al capítulo 6 se mencionan 6 sellos, pero pareciera que en el capítulo 7 no se refirió a ningún sello, sino que ahí fue donde encontramos lo de los 144,000 y de la multitud vestida de ropas blancas, y eso formaba parte también del sexto sello. Pero aquí es donde en el capítulo 8 se nos habla del séptimo sello y podemos leer así. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso
para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bien, esta es la primera parte. El capítulo 8 se divide en dos secciones. La primera es esta del séptimo sello, cuando vemos que se abre este séptimo sello, y podemos observar algunos aspectos aquí de este capítulo. En primer lugar, el séptimo sello, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, yo sé que hay bromas relacionadas con este texto, pero no tratemos de manejarlo con mucha sabiduría, porque es interesante que si observas el capítulo anterior, es un capítulo de multitudes clamando, adorando, exaltando. Es un capítulo de mucho sonido, ¿sí? Donde vemos a esta, desde la perspectiva celestial, vemos este panorama de mucho sonido, pero cuando se abre el séptimo sello, hay una especie de silencio, como esa fase de ¿y ahora qué va a pasar? Es el último de los sellos, y si los primeros sellos, quizás exceptuando el 5, cuando hay este clamor de los que están en el altar, todos los demás sellos representan unos juicios tan drásticos, tan fuertes, y ahora se viene un séptimo sello y entonces parece que hay una expectativa, y el silencio obedece a esa misma expectativa en el cielo. Juan usa la referencia media hora. Esto nos da a entender que, pese a no contar con la tecnología que nosotros contamos para medir el tiempo, donde tenemos precisión en cuanto a las horas, pero ellos sí tenían claramente definido la duración del tiempo. Habían relojes de sol, pero nota que Juan está en una perspectiva celestial. Se hizo silencio, ¿dónde? En el cielo, no en la tierra. Recuerda que Juan, desde el capítulo 4, cuando es invitado a subir aquí, lo vemos que la perspectiva desde la cual está describiendo los hechos es desde el mismo cielo. Estos sellos los describe desde el cielo. El comentarista dice de la siguiente manera respecto al silencio en el cielo. Dice, eh, eh, esta es una forma verbal un tanto difícil de traducir. Perdón, es que hay una parte técnica que habla de aoristos y esto en la lingüística, y no las quiero abordar porque pues complejizamos todavía más el tema, pero la mayoría de las versiones traduce se hizo. La frase podría expresarse así: hubo silencio, siguió un silencio, se produjo un silencio. Un autor anterior uh, perdón, un autor sugiere que es el silencio de la expectación, lo que les estaba diciendo ahora. La apertura de los 6 sellos anteriores es seguida de alguna expectación verbal por la que el séptimo sello es seguida, de un silencio que no se puede sentir. Uno casi no se atreve a respirar. Todo movimiento en el cielo se detiene, toda la alabanza y adoración cesa, hay quietud, una vasta calma de intensidad silenciosa. Más adelante dice, el cielo, este es una anotación de Henry Barclay, el cielo hasta entonces resonante con voces ahora guarda silencio. Ni anciano ni ángel ofrece una palabra de expectación, de explicación, perdón. No hay ni coro de alabanza, ni grito de adoración. No hay trueno procedentes del trono, truenos procedentes del trono. Este silencio no significa un cese del obrar divino, sino una suspensión temporal.
de la revelación. El silencio no es ni un símbolo del descanso eterno, ni una precaución necesaria para que Dios oiga las oraciones de los santos sufrientes. Es una pausa dramática que hace que sean aún más impresionantes los juicios que están a punto de caer sobre la tierra. Así que la naturaleza de los sellos, o particularmente la naturaleza de juicio de los sellos, genera no solamente una expectativa en la tierra y un impacto en la tierra, sino que también genera un impacto en la expectativa celestial. Vemos en el verso 2 donde dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Ahora, se abre el sello y los primeros, lo que se desencadena a partir de la apertura del sello no está enfocado en la tierra, sino que sigue enfocado en el cielo. Se abrió el séptimo sello y ¿qué vemos qué pasa? Bueno, a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron trompetas. ¿A quién habría dado las trompetas? No menciona particularmente que alguien le haya dado las trompetas. Concluimos que Dios, o bien de manera directa o emitiendo una orden en su soberanía, hace que cada uno de estos ángeles tenga una trompeta. Ahora, estamos hablando de ángeles. Estos ángeles son ministros de juicio divino. Son 7 ángeles, estaban en pie, están en una labor muy interesante que luego vamos a ver más adelante en cuanto a una labor como sacerdotal en el cielo, y reciben estas trompetas que se les da. La trompeta es importante tenerlo claro, pues nuestra cultura, cuando usamos la palabra trompeta, enseguida se configura en nuestra mente la imagen de un instrumento musical metálico, delgado, que hay que soplar, obviamente, como cualquier trompeta, pero con una boquilla, y que, bueno, se usa mucho en nuestra música. Esto es la figura totalmente lejana a la figura de la trompeta que se describe en Apocalipsis. Juan puede percibir que son trompetas y ni siquiera aclara detalles de las trompetas. Las trompetas de los tiempos bíblicos ah, son, perdón, cuernos de carnero, hechas de cuerno de carnero, sí, muy resistentes también, y emiten un sonido muy particular. Parece que algo zumbido, no es tan agudo como el sonido de una trompeta que se usa en nuestro tiempo para la música. Si han escuchado el shofar, que es el nombre que recibe este tipo de trompeta y que se ha en muchas congregaciones y aún en congregaciones mesiánicas suelen hacer este uso del shofar, y seguramente si tú has ido a marchas cristianas, algunas de las congregaciones o hermanos de las congregaciones llevan su shofar y hacen sonar esta trompeta, y puedes escuchar que es un sonido más bien grave, y eso es lo que se le entrega a aquellos ángeles para que hagan algo con ellas. Respecto a las trompetas, de modo es que cuestionable que su descripción de los sellos, las trompetas y las copas, Juan deliberadamente presenta un crescendo de juicio divino, puesto que los jinetes destruyen una cuarta parte de la tierra, los trompetistas una tercera, y las copas introducen las últimas plagas que traen destrucción total. Ahora, quiero dejar claro que, o tal vez contextualizar un poco más, resulta que del el juicio de los 7 sellos, ¿sí? El último sello abre otra cadena de juicios. Hay una cadena de juicios en cada una que está representada en los 7 sellos cada vez que Jesús está abriendo, pero el séptimo sello abre una cadena de juicios que está representado en las trompetas, y
La última trompeta abre otra cadena de juicios que son las copas, que lo veremos más adelante. Y cuando uno hace un contraste entre las tres cadenas de juicios, todas de 7, uno ve que hay una mayor intensidad de los juicios. Al parecer, entonces, estos juicios de las trompetas que vienen abarcan, si consideramos nuevamente la semana de la gran tribulación, los 7 años, abarcan desde la mitad de la gran tribulación hacia adelante de ella misma. Respecto a los 7 ángeles, quiero leer algo del comentarista que dice, debe observarse el artículo determinado que identifica a estos ángeles como seres especialmente designados para servir en la presencia del Señor. El misterio de los ángeles es una de las características más sobresalientes de Apocalipsis. El ministerio, perdón, de los ángeles es una de las características más sobresalientes de Apocalipsis. Juan está viendo ángeles en una actividad impresionante. Los 4 ángeles con 6 alas, los estos ángeles que el ángel que le da voz a Juan dice sube acá. Ahora vemos estos 7 ángeles que reciben las trompetas, etcétera. Pero además a través de la Biblia los ángeles son usados por Dios tanto para defender al pueblo del Señor como para juzgar a los enemigos de Dios. Los ángeles también dirigen la adoración celestial dedicada a Dios y acompañaron al Señor Jesús en su segunda venida en la tierra. Bueno, acompañarán en su segunda venida en la tierra. Además, los ángeles realizarán un ministerio en favor o realizan un ministerio en favor de los creyentes. En cuanto a las trompetas, los 7 ángeles de la presencia reciben sendas trompetas cuyo sonido ha de desatar sobre la tierra y sus habitantes juicios sin precedente. A través de la historia bíblica, la trompeta se ha usado en una variedad de circunstancias y por razones diferentes. La ciudad de Jericó vio derribarse una muralla tras el toque de las trompetas. Si recuerdas a Josué en el capítulo 6, vemos que él tocó la trompeta y ahí, como derivado de eso, se derrumban las murallas de Jericó. El acceso al trono de un nuevo rey era celebrado mediante el toque de trompetas. El sonido de las trompetas también podrían significar un llamado de la nación de Israel al arrepentimiento delante de Dios. Otro uso de las trompetas era para convocar al pueblo de Israel para la celebración de las fiestas de Jericó. Los juicios de las trompetas sugieren que el Dios soberano actuará con la fuerza de su poder con miras a implantar su soberanía en su creación, particularmente entre la humanidad rebelde. Así que aquí, después de los sellos, vemos esta cadena de juicios que empieza. Pero hay algo curioso y es que aunque ya los ángeles, 7 ángeles tienen estas trompetas, algo interrumpe la escena de las trompetas y es lo que leemos aquí en el verso 3 bajo el título Las oraciones de los santos. Dice, los ángeles, otro ángel, perdón, vino entonces y se paró ante el altar. Piensa, imagina un altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incensario con las oraciones de los santos. Ahora, esto tiene muchos elementos para considerar. El primero de ellos tiene que ver con este altar. Remontémonos o devolvámonos un tantito al capítulo 6 de Apocalipsis, los versos 9 al 11, donde se abre el quinto sello. Estamos en el séptimo sello, pero aparece en la escena, antes de que los ángeles empiecen a tocar las trompetas, este asunto de un altar con un incensario de oro. Y dice en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían.
y clamaban a gran voz. Son oraciones diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Son oraciones de hombres y mujeres de Dios, de pueblo de Dios, que murieron por causa de la palabra, lo que implicaría que fueron torturados, fueron asesinados y están clamando delante de Dios por justicia. ¿Hasta cuándo ejecutará la justicia? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se celebrara el número de sus consiervos, hasta que se completara, perdón, el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí notamos entonces una comparación entre los dos textos y estamos viendo que bajo el altar hay las almas de los que han sido torturados, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y están clamando. Ahora, teniendo eso en mente, que lo vimos en el capítulo 6, ahora llegamos al 8 y vuelve a aparecer la escena de un altar, el del mismo altar. No dice, no menciona un altar, menciona el altar. Vuelvo al verso 3 de Apocalipsis 8. El otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a qué, a las oraciones de todos los santos. ¿Cuáles santos? Bueno, los que estaban ahí en el altar descritos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora, si notas, este ángel está haciendo algo muy interesante. Esto que hace el ángel está vinculado con lo que sucede en el tabernáculo de Moisés. Este altar que vemos en Apocalipsis, si lo relacionamos, porque el tabernáculo de Moisés es una figura del tabernáculo celestial, tengamos eso presente. Y esta figura que tenemos aquí en la tierra, en el tabernáculo de Moisés, presenta dos altares. El primer altar, que es el altar del sacrificio, que es hecho de bronce, y ahí se hacen sacrificios, se sacrifican los animales, corderos, becerros, machos, cabríos, que han sido llevados precisamente para la expiación de los pecados y los diferentes sacrificios. Pero cuando tú atraviesas, pasas al lado del altar de bronce, de bronce y te topas con el lavacro, ¿sí? Y luego atraviesas la cortina para entrar al lugar santo, hay otro altar y es el altar del incienso, ese es de oro. Y ese altar del incienso es un altar donde continuamente se echa incienso y emana, tiene fuego, carbón y fuego, que permite que el incienso emane las 24 horas del tiempo y representa las oraciones de los santos. Si ves la analogía que tenemos en el tabernáculo, y entonces los sacerdotes venían con incensarios, que era parte, tomaban a veces incienso y alrededor del altar del sacrificio también echaban esta fragancia o emitían esta fragancia a través de los incensarios con el propósito también de exaltar ofrecer estos sacrificios. Pero este altar del incienso y la labor de estar alimentando con incienso este altar muestra una labor sacerdotal, y si observas quién está haciendo en el cielo esta labor sacerdotal, vas a notar que es un ángel está ejerciendo labores sacerdotales. Ahora, esto ha llevado a la polémica de muchas personas acerca de considerar que este ángel que viene y que se paró ante el altar sea el mismo Jesús que cumple funciones sacerdotales. No hay mucho fundamento para decir que esto sea estrictamente así. Y Juan mismo lo hubiera destacado sabiendo que él mismo había manifestado quién estaba abriendo los 7 sellos. Y no dice que Jesús haya soltado el libro para hacer este ofrecimiento del incienso. Entonces, ¿qué labor está haciendo aquí este ángel? Está añadiendo incienso a las oraciones de los santos. Y el mismo incienso es una representación de eso mismo, de las oraciones de los santos. ¿Y dónde estaba? Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. No un altar de bronce, sino de oro. Así que hay una fuerte relación entre este altar de
oro que está frente al altar, delante del trono de Dios, y el altar de oro o del altar del incienso del tabernáculo, donde también se emana este incienso que tiene que ver con las oraciones de los santos. Miremos un momentico el Salmo 141, versos 1 y 2, donde dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Nota la vinculación que en este caso David hace de las oraciones como el incienso. Suba mi oración delante de ti como el incienso. A ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Mira cómo David vincula esta relación entre las oraciones y el incienso, y podemos ver en este capítulo este aspecto tan hermoso de esa relación del incienso y las oraciones. Ahora vamos al verso 5, donde dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar de oro, y lo arrojó a la tierra. ¡Wow! Este es un acto un poco fuerte. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Fíjate que aquí hay un acto de juicio, ¿sí? Pero ni siquiera se ha tocado la primera trompeta. El toque de las 7 trompetas están todos contenidos en el séptimo sello. Pero antes de tocar las trompetas, el séptimo sello, perdón, tiene que ver con este acto interesante de este ángel que toma el incensario, lo llena de fuego y lo arroja a la tierra. Y en la tierra hay un efecto de haber hecho esto. ¿Qué? Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces, aquí hay un fenómeno interesante, puede ser considerado como un acto de juicio, pero miremos un momentito unos textos del Antiguo Testamento en Génesis tanto como en Éxodo, porque esto nos puede ayudar a entender mejor este acto que hace este ángel. En Génesis 19:24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y el fruto de la tierra. Entonces, nota que lo que sucede en Sodoma y Gomorra es un juicio de Dios, donde Dios hace llover fuego y azufre, destruyendo ciudades, la llanura, los moradores de aquellas ciudades, incluso el fruto de la tierra. Esta es una figura de lo que también se puede ver representado o que representa al juicio o los efectos del juicio. Esta es una de las particularidades de haber arrojado este fuego con incienso a la tierra. Pero otro aspecto que podemos ver está en Éxodo, porque hay un fenómeno semejante en cuanto a lo que sucede en la tierra, en lo que respecta a truenos, voces, relámpagos y un terremoto, y tiene que ver con la presencia del Señor allí en el monte Sinaí. En el capítulo 19 de Éxodo podemos leer así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Estaban en el monte Sinaí. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba como porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo,
Mira que había una trompeta, es una bocina que iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitudes de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Aquí podemos ver, tanto en el texto de Génesis como en el de Éxodo, dos fenómenos que se asemejan a lo descrito en Apocalipsis 8:5 respecto a los truenos, las voces, los relámpagos y el terremoto, no el terremoto contenido en los otros dos, pero podemos observar que hay un impacto, bien un juicio de Dios, bien porque esto implicaría arrojar hacia la tierra este fuego del altar con el incienso y con el fuego, implicaba o un impacto de juicio que destruye en la humanidad a estas esferas como llanuras, a moradores de la tierra, el fruto de la tierra y las ciudades, o también el mismo hecho de la presencia de Dios sobre la tierra, ejecutando los juicios que se ha propuesto ejecutar para ese periodo de la tribulación. Ahora, no se trata de que Dios descienda en la persona de Jesús, ¿sí? Porque sí hay eso, pero este juicio, estos juicios de la gran tribulación son ejecutados desde el cielo, dando las órdenes desde el cielo para que los ángeles los ejecuten aquí en la tierra. Pero nota este parecido, esta semejanza del fenómeno que vemos en Apocalipsis 5 con estos dos hechos. Y quizás la mejor relación en la que tenemos en Génesis 19, este acto de arrojar sobre la tierra es hacer llover algo que tiene un impacto. En este caso, las oraciones de los santos. Es como si en este periodo, en este punto de los acontecimientos de Apocalipsis, Dios tomara la determinación ya de que una vez completados todos los que fueron perseguidos por la palabra, entonces ahora sí ordena ese juicio y se abre una segunda fase de juicios a partir de este incienso arrojado con fuego sobre la tierra, fuego sobre la tierra. Ahora vamos a ver las 7 trompetas, cómo se da este lugar, este fenómeno de las 7 trompetas. Vamos a leer entonces ahora la segunda parte de Apocalipsis, capítulo 8, y que tiene que ver ya con las trompetas directamente. Verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Nota la expresión lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Préstale mucha atención a estas expresiones de los porcentajes. Tercera parte, estamos hablando del 33% de esas esferas que están siendo destruidas. Verso 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Verso 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de aquella estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la tierra y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles.
Y hasta ahí termina lo que es Apocalipsis, capítulo 8. Así que uno diría, bueno, espérate, van 4 trompetas, ¿qué pasa con las otras? Bueno, se van a ver en capítulos posteriores. Vamos a ver en detalle esto. Vamos con la primera trompeta. La primera trompeta hace referencia al juicio sobre la vegetación. Ya leímos y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Eso fue después de lo que sucedió en el altar de oro con el incienso y el incensario y el fuego que fue arrojado sobre la tierra. Cuando el primer ángel tocó la tierra, mira lo que hubo: granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. ¿Y esto qué causó? Que la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esto es un juicio sobre la vegetación. Ahora tú dirías, bueno, ¿qué culpa tiene la vegetación por todas estas cosas? Bueno, es un juicio que obviamente tiene una repercusión en el ámbito social, porque al morir la vegetación, esto va a producir un impacto en la agricultura, una deficiencia en la agricultura. Por un momento observemos Éxodo 9, 23 al 25, pero antes déjeme leer algo respecto a, a este toque de trompeta. Los comentaristas de Apocalipsis discuten sobre si los juicios de los sellos, las trompetas y las copas son paralelos o consecutivos. Si bien es cierto que hay acontecimientos en las 3 series de los juicios que parecen ser paralelos, existe suficiente diferencia entre las 3 series que ofrecen una base sólida para tomar los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, que las veremos más adelante, como consecutivos y no como paralelos. Eso quiere decir que los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, que veremos más adelante, no son simultáneos, sino que se dan en tiempos distintos. La totalidad de los juicios está contenida en el rollo sellado de los 7 sellos. Los primeros 6 sellos abarcan un periodo de tiempo equivalente a la mitad de la 70ª semana de Daniel, semana 70. Esos 3 años y medio constituyen lo que Cristo llamó en Mateo 24:8 principio de dolores. El séptimo sello consiste en las 7 trompetas de juicio. Esta segunda serie es más severa que todo lo ocurrido con la anterioridad. La severidad e intensidad de los juicios llevan un crescendo. La séptima trompeta es el anuncio de la segunda venida de Cristo en gloria a la tierra, pero al mismo tiempo dicha trompeta equivale a los juicios de las copas y de la consumación de la ira de Dios. Los juicios de Dios sobre Egipto, que es lo que quiero que leamos allí en Génesis, dice, en Éxodo 9:23 dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo. Y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Es decir, que las plagas de Egipto tienen una relación con estos juicios relacionados, y particularmente con esta primera trompeta, hay una relación porque de la manera como Dios juzgó a Egipto, por la forma como trató con el pueblo, con su pueblo allí en Egipto, Dios juzgará a la humanidad por la forma también como no solamente ha tratado a su pueblo, sino lo ha tratado a él. Y cuando vemos la persecución que el apóstol Pablo, cuando era Saulo, hace de la iglesia y persigue a la iglesia y lidera crímenes contra la iglesia y estas cosas, Jesús le dice a Saulo en su encuentro yendo a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo podría estar diciendo, espérate, yo no estoy persiguiéndote a ti, tú ya fuiste crucificado, ya moriste, dicen que resucitaste, yo estoy persiguiendo a los de esa secta, pero él no hace esa pregunta. Pero la pregunta que Jesús le había hecho es, ¿por qué me persigues? Como dando a entender que cuando el pueblo de Dios es perseguido, esto es personal con Dios, porque es como perseguir a Jesús mismo.
Entonces seguimos leyendo en Éxodo 23. Mira lo que se desencadena contra Egipto, que se asemeja mucho a lo que está aquí en esta trompeta. Repasemos que al tocar la trompeta hubo granizo, fuego mezclado con sangre que fueron lanzados a la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces extendió su mano, la vara de Moisés hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo tan grande cual nunca hubo toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto a todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda hierba del campo, desgajó todos los árboles del país. Ahora, nosotros sabemos el efecto del granizo cuando vienen las heladas, incluso aquí en Colombia, y cómo esto hace unos serios daños en los cultivos, en las plantaciones, y esto produce una crisis agrícola en el pueblo. Y este es el primer juicio. Ahora, es interesante compararlo, los juicios que Dios hace a través de las 10 plagas con Egipto, con estos juicios que Dios hace sobre la tierra, lo que da a entender que lo sucedió en Apocalipsis no es ninguna novedad, no es algo nuevo. Ya sucedió con Egipto. Dios juzgó a Egipto usando este tipo de juicios contra la creación, contra la tierra, por ejemplo, contra la naturaleza, pues no por la naturaleza, pero sino por respecto al juicio sobre el mundo, en el caso de Egipto, contra Egipto, y en este caso de Apocalipsis, contra la humanidad, por su forma de trato respecto a Dios mismo. Luego viene el segundo sello, que lo tenemos descrito, se nos está dejando subir, en el verso 8, donde podemos leer: este es un juicio sobre el mar. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y aquí tenemos entonces esta segunda trompeta dirigida, es juicio relacionado con el mar. Déjenme leer los comentaristas. En los tiempos escatológicos, Dios herirá el mar, una de las fuentes de sustento más importantes para el hombre. Dice Juan que algo parecido a una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar. El resultado inmediato en esa acción hace que la tercera parte del mar se convierta en sangre. La vida marina es igualmente afectada, puesto que muere la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y entonces comparemos esto con el juicio contra Egipto. En Éxodo 7, verso 20 y 21 dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Oh, mira que es lo mismo que sucede. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Verso 21. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Notas entonces cómo, de la misma manera como Dios hizo juicio tocando la naturaleza, afectando estas esferas del mundo egipcio, también lo hará en un nivel mucho más macro. Podríamos decir que es una versión micro porque es una nación, es Egipto, y particularmente su capital. Bueno, fue en todo el país que vinieron estos juicios, pero que no afectaron al pueblo de Dios. Pero ahora podemos ver que a Dios no le queda imposible ejecutar ese juicio sobre la humanidad. La diferencia entre el juicio con Egipto y el juicio de Apocalipsis también está referida en la magnitud. Esto es la tercera parte de las naves, y habla de el mar
Así que es un juicio de una magnitud macro. Vamos con la tercera trompeta, es el juicio sobre el agua potable. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella era Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas, es decir, el agua potable, el agua que era de consumirse, termina siendo convertida en aguas amargas. Hay un episodio en el Antiguo Testamento cuando salieron de Egipto después de que cruzaron el Mar Rojo, llegaron a Mara y tenían mucha sed y había agua en Mara, pero al beberla era amarga. Pero Dios dio instrucciones a Moisés y esas aguas pasaron de amarga a agua dulce, agua potable. Pero aquí es el caso a la inversa. Leamos. La estrella aludida en el pasaje lleva el nombre de Adjenjo y tiene la propiedad de dar al agua un sabor amargo. Como resultado de la contaminación de las aguas, muchos hombres, es decir, un número considerable de seres humanos sufren los dolores de la muerte física. Con respecto al ajenjo, William Barclay dice lo siguiente: ajenjo es un nombre general para la clase de plantas conocidas como Artemisia. Sí, Artemisia, perdón, cuya característica es el sabor amargo. No son realmente venenosas en el sentido de ser mortales, aunque son nocivas, pero los israelitas detestaban su amargor. El ajenjo era el fruto de la idolatría. Dios advirtió a su pueblo a través de Jeremías que les daría a comer ajenjo y agua de hiel para beber. El ajenjo siempre representó la amargura del juicio de Dios para el desobediente. Así que ahí tenemos este fenómeno que es amarga y que viene a traer juicio por la idolatría de los hombres. Viene la cuarta trompeta. Dice el texto, este viene sobre el firmamento. Verso 12 de Apocalipsis 8, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Eso también sucedió en el juicio que se hizo de parte de Dios contra Egipto, cuando en el capítulo 10, verso 21 dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto en cualquiera, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días y ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó en su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta es hermosa la forma como Dios protege a su pueblo y de la misma manera como lo hizo para el caso del juicio de Egipto, lo hace con su pueblo en cuanto a la gran tribulación. Déjenme leerlo respecto a este cuarto ángel que tocó la trompeta. Los juicios relacionados con la cuarta trompeta afectan a la tercera parte del firmamento, particularmente la que tiene que ver con la manera directa, de manera directa con la vida del hombre en la tierra. La 10ª plaga de Egipto afectó al sol. Los egipcios adoraban al sol entre otros dioses. El Dios soberano demostró que los dioses de Egipto no tenían poder en sí mismos. El Dios omnipotente juzgó al Nilo, al faraón, la rana, al escarabajo, al sol y a la luna, todos ellos adorados por los egipcios, reconocidos como sus dioses. En medio de la tribulación escatológica, Dios herirá parcialmente los cuerpos astrales de manera que no habrá luz durante la tercera parte del día. La falta de luz solar afecta a la Tierra y sus habitantes y también la luna que refleja la luz del sol. La falta de energía en la luna también afecta a las mareas. Todo eso causará serios inconvenientes en la vida cotidiana de los seres humanos que vivan sobre la Tierra para aquel tiempo.
Y allí entonces vemos este juicio. Y el último que sucede en el marco de esta cuarta trompeta es lo que viene en el verso 13. Y ahí terminamos. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y esto denota que lo que se viene es muy fuerte. Si bien ya han pasado los anteriores 6 sellos y algunos de ellos hacen referencia a un juicio directo sobre la tierra, ya se tocaron las primeras 4 trompetas y todas ellas también hacen referencia a un poderoso impacto de juicio sobre la tierra. Este ángel le hace un paréntesis al toque de las trompetas, advirtiendo los 3 ayes, y allí empieza a verse un nivel de preocupación por los que estén vivos y moren sobre la tierra en aquel momento, aún a pesar de sobrevivir de las trompetas, del toque de las primeras 4 trompetas. Déjeme leer lo siguiente. De cualquier manera, lo importante en este caso es el contenido del mensaje comunicado. Ya sea, esto es porque en algunos manuscritos, en el verso 13, donde dice, miré y oí un ángel volar en medio del cielo, en algunos manuscritos lo que aparece no es la palabra ángel, sino la palabra águila. Independientemente de que sea ángel o águila, la declaración sigue siendo el mismo sentido. Entonces, ya sea un águila o un ángel, el mensaje es una serie de advertencias con el fin de prevenir a los seres humanos respecto a los juicios que vendrán cuando las 3 restantes trompetas emitan su penetrante sonido. El comentarista Ford dice, en el verso 13, el vidente relata su visión de un águila solitaria o un buitre proyectada contra el cielo, ya sea en el meridiano o en el cenit, donde está el sol a mediodía. El curso de la águila puede verse por todos. El grito del águila es una triple repetición de ay, donde a entender las 3 últimas plagas que serán anunciadas por las trompetas, debe tener presente el chirrido penetrante del águila. Los tres restantes ayes, a diferencia de aquellos proclamados por los 4 primeros trompetas que aparecen golpear directamente la naturaleza animada, van dirigidas a la humanidad, es decir, sobre los que moran en la tierra. Lo que Juan quiere decir es que a diferencia de los cristianos cuya ciudadanía está en el cielo y quienes han reconocido que aquí no tienen ciudadanía permanente, sino que son extranjeros en el peregrinaje a través de la tierra, sus oponentes están en casa en el presente orden mundial. Hombres de visión terrenal, confiados en la seguridad terrenal, incapaces de mirar más allá de las cosas que se ven y que son temporales. Por consiguiente, cuando Juan habla tocante a hacer temblar la tierra, está pensando no tanto en disolución del universo físico como de esa tierra que es el hogar espiritual de los hombres terrenales. Ahí tenemos entonces estas 4 trompetas que ya se desencadenan sobre la tierra en estas esferas que ya hemos estudiado y que están en el contenido de la 7ª trompeta. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cuando vemos la forma como protegiste al pueblo de Israel en medio del maltrato, en medio de la negación de Egipto, de liberar a tu pueblo, y cómo hiciste juicio contra ellos, y podemos ver en ese episodio el pasado, pero también ahora vemos en la lectura de Apocalipsis un futuro con eventos muy semejantes, y vemos cómo proteges a tu pueblo, cómo guardaste a tu pueblo en Egipto, y nos goza saber que el haber creído en ti trajo bendición, protección, provisión a nuestras vidas, Señor. Nos guardarás de esta tribulación.